Hola Liliana, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lorenzo, buenos días, muy bien. Hola a todos, ¿cómo les va? Espero les haya gustado ayer las conferencias y los talleres. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos el ganador del taller del arquitecto Chávez, así como de los concursos tanto de fotografía e ilustración en asociación con CONEA. Y claro, que hablando de nuestro concurso, queremos dar las gracias al Colegio de Arquitectos por poder hacer posible este concurso, así como a todos ustedes al estar por aquí, tanto a docentes, alumnos y externos. Espero disfruten hoy de las conferencias que tenemos para ustedes y por supuesto de los talleres. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Listos para el último tirón? Sí, Lorenzo, buenos días. Claro que sí, hoy empezamos, como dices, filosos soltando billete. Así que vamos a ver qué hay para hoy y presentamos a nuestro ponente que ya está esperando a que le demos el acceso. Así que, Lorenzo, ¿qué hay para hoy? Perfecto. Mire, Ileana. Y para todo el público en general, hoy tenemos masterclass de 11 a 1 del arquitecto Chávez y de la maestra Cecilia Hernández. De 11 a 1 tenemos a Daniela Puig y a la arquitecta Barrios y al maestro Paco Servín para seguir con las conferencias. A las 3 tenemos al despacho temas, los cuales es el arquitecto Alberto Molina y la arquitecta Valentina Sánchez. Seguimos con una masterclass del doctor René Saucedo, que es Revit avanzado, y con el despacho Escala Arquitectos para finalizar con la maestra Abril Sánchez y el despacho GDU con Mario Shetland, para posteriormente dar los ganadores del concurso. Así que, ¿qué les parece si presentamos al ponente del día de hoy? Él es Raúl Holguín Ávila, docente de la UACJ y miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda. Es sociólogo de profesión, tiene una maestría en planeación urbana y un doctorado en planeación y desarrollo urbano sustentable. Muy bien, pues por nuestra parte es todo, chicos. Nos gustó mucho haber estado aquí y haberles traído lo que viene siendo la Semana Internacional de Arquitectura. Los esperamos en el cierre, que es hoy a las 7 de la tarde, con la conferencia del arquitecto Mario Chetman. Nos vemos aquí, no faltes. Muy bien, pues no perdamos más el tiempo. Les recuerdo que reaccionen mucho y pregunten. Nosotros se las pasamos al maestro moderador. También recuerden que algunos podrían tener acceso a la conferencia a través de Zoom. Vamos allá con el doctor Raúl Holguín. Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio entonces con las actividades del último día de el Congreso Más Espacio de la CIARC. Y mencionamos ahorita en el video con el doctor Raúl Holguín. Voy a leer rápido parte de su trayectoria. Es doctor en Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha hecho estancias doctorales en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente profesor investigador de la UACJ, director de Planeación Municipal 2017-2019 y miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda. Ha hecho estudios recientes sobre el estado actual de la vivienda, elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Juárez, socio fundador de la empresa Asesores Especializados en Gobierno y Territorio, sociólogo de formación, una maestría en planeación urbana y sus temas de interés son la gestión pública, centros históricos, planeación urbana, espacios públicos y normatividad urbana, ¿no? Entonces, agradecemos mucho la presencia del doctor Raúl Holguín. Le pediríamos ahorita que nos compartiera su presentación, encendiera su cámara y pues adelante con la exposición. Tiene 45 minutos y nos vemos aquí al final para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como ya presentó ahí Gabriel, mi nombre es Raúl Holguín, soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en esta ocasión, pues, voy a presentarles algo un poco diferente, ¿no? A lo que se ha estado viendo de manera regular, eh, tanto en lo que es, las presentaciones pasadas, como lo que vendría siendo sus talleres. Prácticamente esta presentación tiene que ver con lo que es la toma de decisiones, está enfocado principalmente a lo que pasa antes de que se ejecute la obra pública y qué es lo que sucede cuando se gestionan los proyectos, ¿no? Aprovechando este espacio que nuestra ciudad representa una serie de estructuras de inversión pública que no se veía hace muchos años y que muchos cuestionamos cuál es la eficiencia de la estructura pública, ¿no? A dónde va dirigida, por qué está dirigida de esa manera.
Y en esta ocasión, pues mi interés es mostrarles un campo alternativo que en mi experiencia profesional sirve tanto para arquitectos como para urbanistas, planificadores, demógrafos, en fin, varias disciplinas que finalmente tienen cabida en esta área y que comúnmente son más vistos que otras disciplinas y que son bastante interesantes los puntos de vista los cuales arrojan, ¿no? En este sentido, bueno, es mi interés entonces manifestarles que tengo como objetivo promover una presentación donde se oferta otra alternativa laboral a lo que es el campo de la arquitectura y el diseño urbano, que finalmente es la gestión del desarrollo social y urbano, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que sucede antes de que una obra sea aprobada en términos públicos? ¿Por qué se aprueba? ¿Quién la aprueba? ¿Y qué objetivos tiene, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces, la idea es poder adentrarnos en este tema que, como les comentaba, tiene gran aceptación por parte del gremio de arquitectos, planificadores. ¿Por qué? Bueno, porque regularmente es común topárselos en estas áreas y que sean ellos quienes revisan estimaciones, presupuestos, y que también sean parte de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues voy a continuar. Por algún motivo la cámara no logra visualizarse de manera oportuna. Les voy a pedir, por favor, que si hay alguna complicación para ver la presentación, me lo hagan saber en breve, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, damos inicio, agradeciendo de antemano la invitación a esta Semana Internacional de Arquitectura, la cual contribuyo con mucho gusto. ¿Qué es entonces la gestión pública? ¿A qué está relacionada? ¿A qué nos referimos con gestión pública? Bien, finalmente la gestión pública viene siendo un área importante donde finalmente se determinan los procesos y todos los resultados que un gobierno va a tener, ¿no? También está asociado a otras cuestiones políticas, como la calidad de vida de las personas, el bienestar que tienen las personas, y prácticamente toda política pública a través de la gestión son acciones de gobierno. Entonces, lo que podemos entender con esto es que todas las obras que suceden en materia pública son finalmente acciones de un gobierno que están planificadas, que están estructuradas, evaluadas, y que finalmente representan más que un instrumento, un medio para lograr tanto el enlace del desarrollo público y lo privado. Y por ahí hay un tema interesante que viene siendo finalmente la gestión público-privada, ¿no? Que es un campo bastante interesante en el sentido de que aporta otras alternativas al desarrollo del equipamiento y de la infraestructura urbana a través de las gestiones correspondientes. En este sentido, bueno, vamos a hacer énfasis en lo que implica hablar de la gestión, ¿no? Cómo suceden las obras, por qué se dan las obras. Tendría que ver con que todos los gobiernos finalmente son gobiernos por políticas. Las políticas públicas es lo que define todas las acciones de un gobierno y finalmente todas las obras, tanto en infraestructura como en equipamiento, planeación, horizontes de acción, etcétera, tienen que ver con política pública. Entonces, de alguna manera, como se ve en pantalla, esto puede ordenar, articular, implementar, evaluar todo lo que se hace en términos de gobierno, ¿no? Y en qué sentido está relacionado con las sociedades, con la población. Y en este sentido, pues es la gestión de todo el gobierno, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué suceden ciertas cosas y por qué dejan de suceder otras en materia de infraestructura, de planeación, de desarrollo, tiene que ver finalmente con las gestiones que los gobiernos en su momento anteponen para poder prevalecer cierto desarrollo, cierta visión. Y en este sentido, bueno, hablamos de que la gestión pública finalmente es un punto central porque esto legitima políticamente un gobierno democrático. ¿Por qué? Bueno, pues porque hacemos la intención de favorecer con políticas públicas el mayor bien común, aunque esto no sea siempre de esta manera, ¿no? Es común encontrarnos con algunas obras, alguna infraestructura que finalmente puede o no cumplir con los objetivos establecidos, y esto precisamente se origina a través de una falla en la gestión pública, en el trazo de objetivos, ¿no? Que finalmente es dónde podríamos colocar ciertas cosas y por qué deberíamos colocarlas ahí. Entonces, la cuestión de la gestión pública es que está directamente asociada entre la sociedad y el Estado, ¿no? Digamos, es la forma en la que el Estado, a través de la sociedad, puede establecer prioridades, definir cuáles son las participaciones de la sociedad, hacia dónde va dirigida, y en el caso de las obras específicas tiene que ver inclusive con los niveles en los cuales se socializan las obras, se presentan a la comunidad, se explican, o un punto todavía mucho antes es la idea de poder consensuar cuáles son las obras prioritarias, para las cuales ciertamente hay criterios, hay estudios de factibilidad, hay convocatorias específicas.
Bien, en este sentido, bueno, los gobiernos y todas las administraciones públicas comúnmente modifican las responsabilidades que tienen tanto socialmente como económicamente. Y esto se conlleva o se traduce a tener formas más abiertas de gestión pública. ¿Cómo podemos entender formas abiertas de gestión pública? Bueno, las consultas públicas que se hacen, donde es necesario que participen cada vez más, obviamente, arquitectos, paisajistas, urbanistas, tienen que ver con esta necesidad de vincularse recurrentemente con la sociedad. ¿Por qué es necesario vincularse y por qué es necesario participar en estas gestiones abiertas? Principalmente se debe porque hay una idea constante de institucionalizar las expectativas y necesidades de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Poder traducir todas las inquietudes, las necesidades, en este caso de infraestructura o equipamiento, en una cuestión formal que nos permita orientarla a través de un programa presupuestal, a través de una acción específica y que finalmente se vea traducido en acciones de equipamiento e infraestructura que sean en beneficio de la ciudad. Cuando esto no sucede así, comúnmente encontramos una proyección errónea de las necesidades a las cuales nos vamos a referenciar. Y por supuesto que esto tendría que ver con otra serie de vertientes que nos llevan a cuestionarnos cuál es la autoridad pública, ¿no? ¿Qué se está haciendo con el dinero de las sociedades? Si las obras están bien hechas, por qué no están bien hechas, si están bien dirigidas, o algo más simple para empezar es si están atendiendo las necesidades de la sociedad, ¿no? En este sentido, bueno, la gestión pública o la gestión de las políticas finalmente es la tarea más importante, ¿no? Con más relevancia en los contextos sociales, porque esto nos da la oportunidad de que desde nuestra formación, desde nuestra área, estemos participando en los horizontes de planeación, lo que se tendría que hacer para la ciudad, cómo se tendría que hacer, quién lo tendría que hacer, en qué momento y por qué lo tendrían que hacer, ¿no? Finalmente es una cuestión de democracia, pero también es una cuestión que tiene que ver con la vida pública de cualquier ciudadano y eso somos nosotros, ¿no? De alguna manera nos corresponde participar en esta idea de la gestión pública o las políticas públicas. En este sentido, bueno, hay un marco importante que tiene que ver con la nueva gestión pública. Son 7 puntos. Estos 7 puntos tienen que ver con las formas en las que los gobiernos toman decisiones y en este sentido las decisiones están orientadas a traducirlas en materia pública. ¿A través de qué? De todos los bienes, como pueden ser carreteras, caminos, parques, puentes, vivienda, políticas, etcétera, ¿no? Y estos 7 elementos pues son muy puntuales y en realidad es esto lo que los gobiernos hacen actualmente o promueven actualmente a nivel América para poder entender cómo lograr traducir estas expectativas de la gente, lo que la población necesita, en acciones muy puntuales. Y para esto pues hay todo un proceso, ¿no? Que está denominado como nueva gestión pública. Entre estos elementos que ustedes ven en pantalla hay algunos puntos interesantes. No los voy a mencionar todos porque los pueden leer, pero uno de los puntos más relevantes es que hay una transición a una mayor competencia en el sector público. Es decir, que se pasa de esta idea de los contratos, porque una parte importante es que ustedes, quienes están formando en esta área de la infraestructura, del equipamiento, aprendan a licitar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuente importante de empleo, se puede competir a nivel de recursos públicos de manera eficiente. Y un cambio importante es que podemos hablar de que hay una transición a los procedimientos de licitación pública, que finalmente esta parte, que es una gestión también, tendría que ver con las formas en las que nosotros aprendemos a leer una convocatoria, poder compilar todos los documentos necesarios y tener igualdad de condiciones para poder apostarle a un proyecto público de infraestructura a través de un despacho, a través de una persona física. Es decir, son elementos que finalmente nos dan la apertura para que las sociedades, los sujetos que las componen, tengan cada vez más oportunidad de contribuir en este sentido con lo que es el gobierno, con lo que es la gestión pública, ¿no? Y bueno, otras partes importantes es que se pretende también tener una similitud con el sector público, es decir, el sector público finalmente es muy competitivo, pero el sector privado tiene estándares más rigurosos. Entonces, otra idea es profesionalizar la cuestión del sector público, es decir, tener expertos formados en ciertas áreas, como puede ser la arquitectura o el paisajismo, y que ocupen los cargos que finalmente tendrían que ver con la toma de decisiones en esas áreas, ya sea la operación de fondos, la operación de direcciones, y que comúnmente en mi experiencia profesional me toca cada vez más personas especializadas
algunos profesores de ustedes tomando decisiones de suma relevancia para el desarrollo de esta ciudad. ¿Cuáles son las diferencias entre la gestión pública y la gerencia pública? Bueno, les hablaba de que hay una similitud o se trata de homologar lo que pasa dentro de las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué les explico esto? Porque la gestión pública, cuando se busca la idea de gestionar los elementos necesarios para poder traducir en beneficios a la ciudadanía, tendría que ver con que se busca la eficacia o la eficiencia, y esto empieza a partir de la estructura administrativa, que puede ser, como les comentaba ahorita, a través de la profesionalización, es decir, se traducen oportunidades laborales para ustedes, porque finalmente apuestan más a que un especialista, un experto pueda ocupar las áreas que tendrían que ver con su formación directa, y a partir de eso poder canalizar mejor la toma de decisiones, ¿no? También se enfoca esta cuestión de la gestión pública en satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos. Finalmente, si lo que nosotros hacemos, las obras, el equipamiento, la infraestructura, no obedece a una necesidad real que solvente una problemática real, que por ahí luego lo podrán ver en algunos talleres, estamos incumpliendo en esta idea de priorizar y satisfacer necesidades reales. Entonces se busca que tengamos un conocimiento pleno que desde nuestra área nos permita identificar las necesidades de la población y traducirlas en obras que le beneficien a largo plazo, mediano plazo, cuáles son las expectativas que estas personas van a tener. Entonces, en este mismo momento, bueno, se prioriza sobre una eliminación del modelo burocrático, ¿no? Es decir, ya se acabaron estas ideas de tener que hacer papeleos constantes, de tener una estructura burocrática muy rígida, y se pasa a una gestión para resultados, que finalmente buscamos tener más logros cuando se habla desde la función pública en beneficio de la sociedad, y que finalmente esta sociedad pues pueda disfrutar de bienes públicos, ¿no? A través de programas o fondos específicos. Entonces, pues bien, también hablamos de una mayor calidad en los servicios para generar valor público. Esto es importante porque cuando nosotros nos pensamos a diagnosticar un problema, una necesidad, y que se apuesta a esa necesidad a través de un proyecto urbano, un proyecto arquitectónico, habríamos de hacer lo posible porque ese proyecto en particular, esa resolución que le vemos a una problemática, pueda generar esta idea del valor público, que finalmente podría ser el ejemplo más importante para entender el concepto de valor público, ¿no? Que finalmente lo podríamos entender como aquel valor que el Estado crea a través de la calidad de los servicios que presta la ciudadanía. Es decir, qué tanto podemos aportarle a la ciudadanía desde lo que nosotros hacemos, y finalmente si estamos atendiendo una problemática o no, y si esa problemática está cumpliendo, está generando un valor asociado a cuestiones de plusvalía a quienes están beneficiados de esa intervención en particular, ¿no? Y finalmente esta cuestión de la gerencia pública, en diferencia de la gestión pública, tendría que ver con la evaluación, y aquí voy a hacer un énfasis importante porque por políticas nacionales y que son leyes finalmente, se prioriza en que se deben evaluar los fondos públicos. ¿Por qué me detengo en esta parte? Bueno, porque cada vez más arquitectos, más diseñadores, urbanistas, planificadores están incursionando en un área que son las evaluaciones de los programas presupuestales. ¿Qué significa esto? Que estas personas que emergen de disciplinas muy específicas tendrían que ver con la evaluación que hacen al propio gobierno sobre las obras, los programas, la infraestructura, en fin, programas presupuestales específicos, y determinar si realmente esos programas están cumpliendo con su cometido. Y es muy interesante toparse cada vez con más disciplinas de este tipo, como la de ustedes, incursionando en las áreas de las evaluaciones. Evalúan el proyecto, evalúan el presupuesto, la estimación, evalúan el cumplimiento del programa, la resolución del conflicto, la aceptación de la sociedad. Y ciertamente esta parte de la evaluación, como es una ley y están obligados todas las entidades federativas, todos los municipios, finalmente representa un área de oportunidad muy amplia porque no hay una competencia establecida. Al menos no lo que es Chihuahua y otras entidades no tienen una competencia formal en términos de evaluadores certificados. Y esto, por supuesto, representa una apertura al campo laboral que es bastante bien remunerada y tiene un impacto directo en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la evaluación de un proyecto urbano, de un proyecto arquitectónico a través de un programa presupuestal, determina en algo llamado aspectos susceptibles de mejora.
que finalmente es la recomendación y la sugerencia que por ley se tiene que atender, que ustedes harían para que los proyectos futuros, las obras, el equipamiento se gestione de mejor manera, se ejecute de mejor manera o se plantee de mejor manera, ¿no? Que finalmente es una iniciativa que tienen los gobiernos, no soy partidista de ningún gobierno, es una ley que tienen que tener todos los gobiernos que entren a nivel América para poder ser acreedores a mayores prestaciones económicas. Y bueno, ¿cuáles son los cambios del paradigma, ¿no? Esta cuestión del pensamiento del cual nosotros podemos aludir. Estamos pensando al respecto de la gestión pública, cómo lo podemos constituir. ¿Por qué hablamos de un cambio? ¿Por qué tendríamos que hablar de un paradigma, este sistema de ideas, de valores, juicios? Bueno, porque lo interesante es que cuando nosotros hablemos de gestión pública y hablemos de una gestión para obtener resultados, nos cuestionemos a nivel proyecto, a nivel de idea, qué es lo que estamos haciendo. Ya no es la idea de tener una tarea, es de tener un logro en base a una propuesta específica. Ya no vale la idea de preguntarnos cómo hacerlo, sino cómo lograr que esto suceda. Y no se trata de un esfuerzo, sino que se trata de una conjunción para obtener resultados. Entonces, bajo esta perspectiva, a nivel proyecto, a nivel infraestructura, a nivel programa, se priorizan los logros en cómo lograr esos objetivos y qué resultados vamos a obtener. Anteriormente hablábamos de tareas, cómo los vamos a lograr, qué esfuerzo implica. Bueno, el cambio es trazarse logros, definir una ruta para lograrlo y obtener un resultado puntual. Los principios a los cuales se sustenta la gestión para resultados, que es esta parte de vincular los proyectos con las realidades sociales y posteriormente trasladarlos a un plano real, es que primeramente tenemos el diálogo con los resultados, ¿no? Es decir, qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr, en cuántas etapas se va a lograr este objetivo común. Y es una parte fundamental en el proceso de diagnóstico, de gestión, de estructuración, de elaboración de los proyectos urbanos arquitectónicos. Y posteriormente se pasa a esta parte de aprender y tomar decisiones. Finalmente, generar información y saber cómo generar la información permite obtener resultados para resolver elementos más puntuales. Por lo tanto, conlleva un proceso de aprendizaje que fomenta y sirve para la toma de decisiones. Esta parte es importante porque la toma de decisiones finalmente conlleva responsabilidades y cuando se habla a un nivel público, o sea, del sector público, el gobierno, se pueden conferir ciertas responsabilidades que finalmente pueden ser sujetas de alguna justificación penal, algún proceso penal, cuando estas no están orientadas de la mejor manera. Entonces sí hay consecuencias, ¿no? Y bueno, hablábamos de que es una gestión para resultados, no por resultados. O sea, queremos lograr algo. No nos vamos a enfocar tanto en lo que se esté haciendo para obtener tal cosa, sino en cómo lo vamos a hacer para que esto funcione, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y por consiguiente, hay una parte importante que es la medición, que es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Una parte fundamental de todas las obras que se están ejecutando, por ejemplo, en nuestra ciudad, que son varios frentes, tiene que ver con la evaluación que se hace de la obra, no solamente en el avance físico, sino también en el avance financiero de la obra, que se hace a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, y esto les permite vincular, inclusive a nivel costo unitario, de saber cómo se va avanzando en la cuestión presupuestal. Obviamente combinan la parte de la estructura, la parte del proyecto físico con este avance presupuestal, se hace un seguimiento formal ante la Secretaría de Hacienda y posteriormente se evalúa si el proyecto, tanto en los costos que están planteados como en el avance físico, son congruentes. Si no es congruente uno con otro, se puede replantear el avance e inclusive el propio proyecto. No lo modifican de fondo porque es complicado, pero sí se pueden modificar las formas y los tiempos en los cuales se están trazando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque posteriormente todos estos procesos tendrían que ser evaluados porque tienen que arrojar en base a resultados, ¿no? Un eje de resultados. Y esta parte de la evaluación, como de la medición, son áreas de oportunidad importantes que laboralmente ofertan mucha experiencia para conocer la propia estructuración de los proyectos y cómo estos se llevan a cabo. Y bueno, hay varios elementos a considerar, que son planeación orientada a resultados, un punto que es importantísimo, que es un presupuesto basado en resultados. Todas las obras públicas que están ejecutadas en la ciudad, en la federación, en los estados, están basadas en resultados. ¿Por qué? Porque miden el impacto de la ejecución de los programas en base a la asignación del recurso. Nada es aleatorio, nada es por voluntad de alguna persona u otra. Está en función de algo llamado presupuesto basado en resultados, que posteriormente tiene que ver con una metodología que es metodología de marco lógico, ¿no? Que se usa para determinar cuál es la mejor forma de llegar a un punto
objetivo, ¿no? Y bueno, hay otros elementos como es la gestión financiera, la gestión de los programas y el seguimiento y la evaluación. Todos estos elementos en conjunto aportan una idea para entender el presupuesto basado en resultados, pero para entender cómo deberíamos gestionar los proyectos. Esto que están viendo en pantalla, digamos, es el trasfondo del cual surge una política pública para trasladarla en un programa, llámese BRT, llámese Parque Central, N cantidad de obras, ¿no? Puentes, carreteras, caminos, tienen este trasfondo. Quien domine estos temas, quien los pueda hacer de manera eficiente, tiene las decisiones de la ciudad en las manos, que obviamente en comparación con la planeación, pues es un ejercicio que se vincula, ¿no? Son relacionados unos con otros y esto permite, por supuesto, tomar mejores decisiones. Entonces, ya en la metodología de marco lógico, se habla de definición de problemas, análisis del problema, definición del objetivo, selección de la mejor alternativa, una estructura analítica programática, que es el presupuesto que se van a manejar, y la elaboración de una matriz de indicador de resultados. Esta matriz finalmente compila todos los avances, todos los indicadores que tendrían que medirse en una obra, en un proyecto, en la gestión de un fondo, y cómo se traducen resultados, ¿no? Esta matriz de marco lógico, que es una metodología, finalmente viene a configurarse en una opción para poder elegir de la mejor manera cuál es la mejor resolución para un proyecto. Dominar esta metodología implica poder orientar mejor las problemáticas, identificarlas, proponer las mejores opciones, pero también implica saber de dónde vienen los fondos para resolverlas y cómo los vamos a medir, cómo los vamos a gastar, en qué tiempo, por qué tendría que ser así. Y esto, por supuesto, permite tener obras de calidad, no solamente por la ejecución física de la obra, sino por la ejecución presupuestal y programática que podría tener una obra como tal. Y esto, por supuesto, confiere a tener mayor potencial en la toma de decisiones porque están mejor estructuradas. Y bueno, de manera sintética, podríamos nosotros precisar en que la gestión pública como un ejercicio de gobierno viene de cierta manera a recaer en la sociedad civil porque plantean nuevas tareas a la gestión pública. Cuando la respuesta del gobierno es inadecuada, cuando hay falta de credibilidad, cuando hay una crisis de gobierno, hay una reforma de Estado. Y finalmente esa reforma de Estado nos tienen en este proceso en el cual tanto la administración municipal como estatal y federal se encuentran, que es un proceso de modernización. En otras palabras, es la eficiencia y la eficacia. Lo primero es que los gobiernos en cualquier materia pública, que son obras, tienen que hacer más con menos y tienen que hacer lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto conlleva a, por un lado, aumentar la calidad de la cobertura de los servicios y, por otro lado, disminuir corrupciones, que son un tema muy complejo. Y por el otro lado, en términos de eficacia, responde a demandas a través de ejercicios democráticos, que es la participación ciudadana, que pues, lo ideal sería que muchos de nosotros participáramos en las consultas públicas de los planes, de los programas, y que sin embargo no lo hacemos, ¿no? Siempre participan las mismas personas. Entonces, también se busca tener mayor igualdad y descentralizar la toma de decisiones, que es un tema que probablemente nos conviene porque tendría que ver con la operatividad en escalas de las grandes secretarías y esto, por supuesto, se traduce en mayor aproximación real a las problemáticas de equipamiento, infraestructuras sociales y de otra índole que pueden tener ciertos sectores, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta presentación, me disculpo por la cámara, no sé por qué se ve negra, pero bueno, hay otra forma en la que esta gestión para resultados tiene que ver con lo que nosotros hacemos y por qué tendríamos que considerarlo como una oportunidad, otra herramienta de empleo, por así decirlo inclusive, y es cómo la administración urbana a través de la gestión tiene que ver con la zonificación del territorio. Todo lo que vimos anteriormente tiene un enfoque territorial porque se canaliza en una parte territorial. Lo más reciente que se está haciendo actualmente es canalizar todos los apoyos, todos los programas, todas las acciones de un fondo presupuestal a través de una referencia geoespacial, porque esto permite conocer la evolución en cobertura del territorio. Y por supuesto, ustedes tienen herramientas, porque llevan materias de ese tipo, que les pueden fomentar esta aportación a la valoración de proyectos en una cobertura geoespacial, ¿no? Y bueno, entonces, cuando hablamos de la administración urbana a través de la gestión pública, pues nos cuestionamos por qué se hace, qué finalidad tiene, para qué se hace, cuáles son los objetivos, qué se espera de esta zonificación y cuáles son los resultados. Ciertamente, este es un proceso que está más orientado a la cuestión de la planificación urbana. Sin embargo, cuando hablamos de planificación, tendríamos que hablar de legislación, de leyes, de un marco normativo,
Y comúnmente tendríamos que hablar de un proceso que es la gestión para resultados, que no es visible de manera común en estos procesos, aunque sin embargo es el pilar para entender los objetivos que buscaría trazar la administración urbana. En otras palabras, si nosotros quisiéramos cuestionar por qué suceden ciertas acciones y por qué dejan de suceder otras, en qué tiempo y en qué momento se está haciendo, con qué presupuesto, para quién va dirigido, tendríamos que cuestionarnos cómo se está llevando a cabo la administración urbana, porque finalmente de esta administración urbana surgen todas las cuestiones de las gestiones que nos va a referir a todos los objetivos que en materia presupuestal puedan verse trasladados, que no es otra cosa, es cuánto dinero tenemos para hacer tales obras en tales lados y qué significa que estas obras sean viables, ¿no? Entonces, hay varias formas de focalizar los resultados, hay varias formas de focalizar la zonificación. Por un lado tenemos la visión economista, que es casi exclusiva a localización de inversión, la cuestión del urbanismo, que es resaltar áreas que son aptas para el desarrollo urbano, el enfoque rural, que finalmente es transformación económico-social de zonas rurales, y este es un tema muy complejo por la normativa que impera en las áreas rurales, y el conservacionista, que finalmente es una combinación entre la ordenación más la planeación y equivale a un uso eficiente de recursos, que en teoría nosotros deberíamos tener intervenciones, proyectos, objetivos, visiones que estén orientadas a tener un uso eficiente de recursos. Esto debería ser en teoría, ciertamente hay muchos enfoques, pero esto debería ser lo óptimo, no porque queramos tener un estándar en cuanto a la ocupación del territorio muy conservacionista, pero sí en la idea de tener esta visión de poder aprovechar de manera más eficiente los recursos que tenemos, que por supuesto no son ilimitados. Y bueno, hay otros elementos muy puntuales que tienen que ver con las actividades que se van a generar. De alguna manera está toda esta industria de pesca, minería. Otra parte importante es considerar las actividades de transformación, que sería nuestro principal objetivo, la industria en general. Hay otros elementos como los servicios de apoyo a la producción, que es otro elemento complementario a nuestra actividad, y otras actividades determinadas por el mercado local, servicios públicos, construcción, infraestructura, y las actividades relacionadas con los servicios personales, ya sean todos los comercios, y finalmente las vinculadas a los servicios del gobierno. Estas actividades constituyen bases generales para nosotros poder identificar cómo se divide el territorio, en base a qué cuestiones está dividiendo el territorio y cómo lo podríamos entender. Si nosotros comenzamos a visualizar estos elementos, posteriormente nos vamos a dar cuenta que estos elementos nos dan una pauta para entender cuáles podrían ser las necesidades que pueden surgir en ciertos sectores, porque ya están clasificadas a través de una zonificación. Y por supuesto, gestionar lo que se necesite a partir del entendimiento de la zonificación podría ofertar mejores resultados más concretos. Les reitero, esta parte, la zonificación, la gestión, la evaluación, son áreas de oportunidad tanto para paisajistas como arquitectos, urbanistas, por lo que representa, ¿no? Digamos que esta es una tendencia muy novedosa, tiene algunos años, pero es muy nueva, y por supuesto que los especialistas en esta área son limitados, entonces hay un área de oportunidad muy grande en este sentido. Y bueno, ya para finalizar, este esquema nos compila todo lo que vimos de manera anterior, ¿no? Hablábamos de un cambio de paradigma, claro que hay un cambio de paradigma porque pues hablamos desde la cuestión epistemológica, que es cómo estamos viendo las cosas, cómo las estamos haciendo, qué estamos valorando, si estamos combinando teoría y práctica, que debe ser algo muy importante, y qué metodología utilizamos, ¿no? Estamos conscientes de que somos metodológicamente capaces de hacer las cosas, qué nos faltaría mejorar al respecto, porque finalmente todo es producto de una metodología, ¿no? Todo es producto de una unión donde se compila la teoría con la práctica, y esto podría dar debate a temas, pues por supuesto, muy profundos, ¿no? Y que sin embargo todos tenemos una práctica de por medio. Entonces, tiene que ver con la implementación de técnicas, de instrumentos, tenemos que aprender a observar, a planificar, a analizar y tener diagnósticos con soluciones concretas. Entre más capaces seamos de identificar un problema a través de esos elementos de la zonificación, de la gestión, más factible va a ser que esta solución sea viable y por consiguiente podamos tener mayor incidencia en nuestros proyectos a nivel arquitectónico, a nivel urbano, en lo que es la planificación y el ordenamiento territorial, que finalmente son las grandes áreas, ¿no?, que trazan el desarrollo y el futuro de las ciudades.
Entonces, hablamos así de una compilación de abordajes que tienen que ver desde la teoría, no solamente la práctica de la gestión pública o el sector pública, donde se pueden compilar varios elementos teóricos que van desde la teoría del caos hasta la teoría de la comunicación, y esto conlleva ejercicios de intervención que promueven el orden o que pueden promover el cambio para apostar hacia teorías de la planificación, y formulamos modelos para el desarrollo, ¿no? Que es finalmente el centro del territorio, buscando sustentabilidad, buscando equidad, buscando productividad, combinando el medio natural, rural y urbano. Y posteriormente, la parte de la zonificación del territorio, pues tendría que ver con esta corriente que viene de la teoría de la planificación. Hay un ordenamiento territorial, tiene que ver con los usos y los ambientes, otros elementos que están agregados. Y esta zonificación pues, nos lleva a cuestionar toda la idea de la equidad, lo sostenible, lo productivo, y partimos de elementos que tendrían que ver con la gobernabilidad, ¿no? Es los servicios ambientales, servicios económicos, qué tan viable es hacer las cosas en un lado y qué garantías tenemos para que estas cosas sucedan, qué elementos institucionales se ofertan para que sea posible, ¿no? Y pues obviamente hablamos de una conjugación donde la naturaleza, la cultura, la sociedad, el poder, las personas tienen que ver con los recursos y las acciones que se destinan para entender la zonificación del territorio. Ciertamente suena complejo, pero cuando esto se domina, cuando se practica, porque la práctica es importante, se combina con la teoría, tenemos un potencial para entender el territorio y poder apostar a proyectos tanto urbanos como arquitectónicos, cuestiones de ciudad, paisajismo, que sean más eficientes, que estén más apegados a las normas, que estén más apegados a un criterio de gestión y que por lo tanto resuelvan problemáticas reales para personas reales, porque las personas son las que finalmente son quienes tienen expectativas de nuestras formaciones, de nuestras gestiones y nuestra toma de decisiones. Así que pues eso sería todo. Muchas gracias, les agradezco el tiempo. Ay, perdón. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hay algunas preguntas aquí en el foro. Mira, en primer lugar, el usuario Sociología de Guanajuato dice, a nosotros nos gustaría preguntarle al doctor, pensando en su formación como sociólogo, pero también su amplia experiencia, ¿qué considera que los sociólogos tienen para aportar en un asunto tan complejo como la gestión del desarrollo? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante amplia, por supuesto. Creo que la principal aporte tendría que ver con la metodología, pero una cosa que yo podría destacar sería la disposición al trabajo inter o transdisciplinario. Esta es una cuestión que tiene que ser crucial en varias disciplinas para poder entender el desarrollo o poder estructurarlo de una manera más armónica, ¿no? Entonces yo rescataría esta disposición al trabajo inter y transdisciplinario a través de un aporte metodológico sólido. Muy bien, muchas gracias. Y aquí también, yo creo que sería importante que ahorita hay problemas técnicos con la cámara, ¿no? Por eso no te pueden ver los ponentes. No sé por qué no se ve la cámara, pero... Sí, ok. ver la foto. Muy bien. Hay una pregunta también de la doctora Marisol Rodríguez. Dice, con relación a la evaluación de resultados como potencial de área de oportunidad, prestación de servicios profesionales por parte de los egresados de diseño urbano y de arquitectura, ¿es necesario certificarse como peritos o lo pueden hacer como licenciados? ¿Hay un curso que deben seguir o es solo conocer el proceso? ¿Dónde se puede consultar esa ley y metodología de evaluación de resultados? Sí, muchas gracias, Marisol. De hecho, nosotros impartimos un curso, nosotros como asesores privados, ¿no? Donde se pueden certificar las personas para ser evaluadores en cuanto a las áreas de infraestructura, equipamiento, programas presupuestales. Y estas acreditaciones, estos cursos de capacitación, tienen que ver con el Coneval y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ahí hay otra fuente muy importante que estaría muy bien que la consultaran, que se llama México X. Es una plataforma que comúnmente tiene cursos gratuitos y esta plataforma ofrece seminarios, talleres gratuitos en estas materias que son bastante interesantes. Lo importante de estos seminarios que duran entre 3 y 5 meses es que al final
sales con una constancia oficial que te da ciertas credenciales para poder ejecutar ciertos proyectos, ¿no? Hay una base de evaluadores. Con mucho gusto yo la puedo compartir y también con mucho gusto puedo compartir estos criterios, ¿no? Que son parte de la gestión público-privada para entender cómo acreditarnos para evaluar un programa, un fondo y las obras que de él emanen. Así que por ahí podríamos hacerlo, Marisol. Muy bien. También hay comentarios. Arquitectos ARH dice, muy interesante la información proporcionada en la conferencia. Esto puede abrir nuevas oportunidades profesionales, nos guía en el cómo participar en la planeación y gestión de los proyectos y recursos para la ciudad y con ello buscar un mayor y mejor impacto para los ciudadanos. La doctora Marisol también comenta, ¿no? Excelente plática, Raúl Holguín. Y Nathan Sotelo manda saludos, pero tiene también dos preguntas. Dice, ¿cómo nos informamos de cuándo serán las consultas públicas y podemos saber qué proyectos se van a consultar? Muy bien, sobre las consultas públicas, comúnmente los gobiernos, dependiendo del plan a consultar o el programa a consultar, lanzan una convocatoria por distintos medios. Mi recomendación es que hay que seguir las páginas del gobierno. Obviamente se enteran de muchas cosas y ahí comenta también otras cosas, pero lo importante es que sigamos las páginas de los gobiernos. Por ejemplo, hay programas muy específicos como el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que tiene un órgano llamado COPLADEM, el Consejo de Planeación Municipal. Finalmente se integran varias obras que se compiten, digamos, o se convocan por ahí de enero, febrero, marzo, invitan a la ciudadanía a que postule ciertas obras. Entonces, por ejemplo, los arquitectos, paisajistas, pueden postular obras que consideren pertinentes para su comunidad en ciertas vertientes, ¿verdad? Que eso sería muy interesante de hacer. Y luego se analizan esos proyectos en base al techo presupuestal, que es el recurso que hay disponible para que se ejecuten. Se evalúa la factibilidad de esa obra en términos de infraestructura, costos, cobertura, equipamiento, varias vertientes, ¿no? Y luego se someten a votación a través de este consejo, pero también a través de la ciudadanía. Y una vez que se termina este proceso de evaluación, se publican las obras autorizadas. Esto es respecto al FISM, que es el Fondo de Infraestructura Social. Es pura infraestructura social. Hay otros elementos, ¿no? Como recientemente el Plan Municipal de Desarrollo, que se sometió a consulta, tanto por las redes sociales como de manera personal en presidencia. El Plan Municipal de Gobierno también de los presidentes se va a someter a consulta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieran saber qué va a ser un presidente municipal en términos de variables, cuántas cosas va a hacer de qué, cuándo las va a hacer, en qué temas va a estar situado, pueden consultar el Plan Municipal de Desarrollo. Ese todos los gobiernos lo tienen que hacer a más tardar en diciembre o inclusive desde julio, junio, que son las elecciones, tienen que tener un plan de gobierno. Entonces, esos planes también se consultan públicamente y ustedes pueden saber qué es lo que un gobernador, un presidente municipal tiene como objetivo. De hecho, eso es un indicador para nosotros saber hacia dónde va a ir dirigido el desarrollo, si es que va a haber, o el crecimiento de una ciudad a través de las acciones que establecen en los planes quienes van a ostentar el poder en su momento. Muy bien, muchas gracias. Y hay una última pregunta de Lu Yepes. Dice, muy interesante, ¿qué necesitamos para esos cursos? Se refería a los cursos que mencionabas en la respuesta anterior, ¿no? Sí, lo principal es que nos adentremos en conocer qué es el presupuesto basado en resultados, qué es la metodología de marco lógico, porque eso nos da un panorama de hacia dónde van dirigidas las acciones de gobierno, ¿no? Y de qué se trata esta cuestión de la gestión. Pueden consultar la página del Coneval, pueden consultar esta plataforma que se llama México X, que tengo entendido tiene acuerdos con la Secretaría de Hacienda para poder ofertar estos cursos. Y se necesita, por supuesto, pues tener esta intención de acreditarse, ¿no? Comúnmente son personas con alguna cédula profesional a nivel de licenciatura. Es común que esto suceda así. Hasta donde tengo entendido, no aceptan personas que no tengan esta cédula profesional o una cédula profesional. Y bueno, la intención es que ustedes empiecen a favorecerse en estos temas, estamos capacitándose con antelación y en el momento que tengan su cédula profesional puedan tomar los cursos de acreditación, ¿no? Algunos tienen un costo, la mayoría son gratuitos. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Creo que ya son todos los comentarios y preguntas aquí en
en el foro, lo que ahora me corresponde a mí es hacerte la presentación del reconocimiento que te van a hacer llegar, ¿no? Entonces déjame aquí, comparto la pantalla para dar lectura y poder continuar con esto, ¿no? Entonces, mira, dice: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, a través del Departamento de Arquitectura y el colectivo Más Espacio, otorgan el presente reconocimiento al doctor Raúl Holguín Ávila por su participación en la Semana Internacional de Arquitectura, impartiendo la conferencia Gestión del Desarrollo Social y Urbano. CIARC 21, Semana Internacional de Arquitectura, 28 de abril del 2021 a 30 de abril del 2021. Y lo firman la maestra Guadalupe Gaitán Aguirre, directora del YADA, el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del Departamento de Arquitectura, y Ángel André Gutiérrez Valles, coordinador de Más Espacio y CIARC 21. Entonces, pues de nuevo, agradecerte mucho tu tiempo, tu exposición, y pues dar pie ya a las siguientes actividades del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ofrezco una disculpa de antemano por la falta de la cámara. La verdad es que es un imprevisto, no lo tengo contemplado, sucedió en esta ya impersonal modalidad, ¿no? Pero aún así les ofrezco una disculpa. Por ahí está mi foto en la página del evento, ahí se pueden imaginar cómo soy. Una disculpa. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Hasta luego.